Es un proyecto eternizado debido a su complejidad y que ya ha tenido no pocos contratiempos, incluso la vuelta a la casilla de salida, y que estos días ha confirmado nuevos contratiempos. El proyecto para la nueva estación central de Valencia suma un nuevo retraso que te cuento en este vídeo. El Ministerio de Transportes, a través de Adif, licitó en diciembre del año pasado el esperado concurso para la redacción del diseño de esta infraestructura, con la previsión de evaluar las ofertas económicas a finales de este 2025, algo que contamos en el correspondiente vídeo y que vino acompañado de otras novedades en el área de Valencia. Sin embargo, esa fecha se ha pospuesto hasta el primer trimestre del próximo año, lo que implica una demora en la adjudicación del concurso y, por tanto, en el avance del proyecto, que, recordemos, aspira a convertirse en el gran nodo ferroviario de la ciudad. Una nueva estación que sustituirá funcionalmente a la Estación del Norte y permitirá el paso subterráneo del tráfico ferroviario de norte a sur mediante el canal de acceso y el túnel pasante. El plazo de presentación de ofertas se cerró el pasado 4 de julio y desde entonces no se han publicado las candidaturas que optan a este contrato, valorado en 30,2 millones de euros y que contempla tanto los estudios previos como los proyectos básicos y de construcción de la nueva estación central. Un trámite fundamental para continuar con el proceso, al que le seguirán la evaluación técnica y finalmente la económica. Pues bien, Adif no ha publicado el acta de la mesa de contratación con la lista de empresas que han presentado oferta y han sido admitidas. Una última fase de análisis de las propuestas económicas que estaba prevista para el 10 de diciembre de este año, pero que ahora el administrador de infraestructuras ferroviarias ha retrasado 3 meses más, hasta el 11 de marzo de 2026, según consta en la plataforma de contratación. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Desde la empresa pública han explicado que la demora se debe a que se han presentado muchas ofertas y de muy compleja valoración, sin entrar en detalles sobre el número de firmas que concurren a la convocatoria. Una nueva fecha que supone un nuevo retraso a un proyecto cuyo primer borrador, recordemos, se inició en un ya lejano 2008 y que es determinante para el futuro de la movilidad ferroviaria en Valencia. Todo mientras también se ha llevado de la mano otras complicaciones como el propio túnel pasante que atravesará la capital del Turia, aunque otras obras como el llamado canal de acceso sigue evolucionando favorablemente. Recordemos que la futura estación central será una de las obras públicas más relevantes en la historia de esta ciudad, configurándose como una estación subterránea que integrará servicios ferroviarios tanto de ancho convencional como de ancho estándar, y donde la idea es que gracias a su configuración de estación pasante, los trenes que hagan parada no necesitarán invertir la marcha para continuar su trayecto como hasta ahora, debido al cul-de-sac tanto en la Nord como en Joaquín Sorolla. Las vías quedarán soterradas en un tramo de aproximadamente 1.200 metros desde el final de las obras del canal de acceso. El contrato contempla 2 fases. En la primera fase se seleccionará y definirá la solución funcional que permita desarrollar un anteproyecto y un plan de fases y actuaciones. A continuación, y basándose en estos documentos, se redactarían los proyectos básicos y de construcción que, una vez aprobados, permitirían a la Adif la ejecución de las obras de la nueva estación central, mientras que la Sociedad Valencia Parque Central desarrollará las también esperadas obras de urbanización del entorno afectado. Una particularidad del pliego es que la firma de redactora podrá desarrollar hasta 6 alternativas antes de llevar a cabo el proyecto. Así pues, durante los primeros 6 meses, la adjudicataria deberá llevar a cabo una exhaustiva recogida de datos sobre los terrenos donde se va a actuar, así como realizar diversos estudios previos donde, entre otras, se actualizarían las previsiones de demanda ferroviaria, información que comprenderá movilidad, geología o topografía e incluirá también un plan de intervención en la Estación del Norte y un programa de necesidades para la futura estación central, que arrojará tantas alternativas iniciales como resulte necesario.
Una vez estén las alternativas claras, se evaluarán en base a diferentes criterios: funcionalidad, capacidad, propuesta arquitectónica, integración paisajística, puesta en valor del patrimonio, plazo de ejecución o inversión necesaria, tras lo cual se procederá a seleccionar la más conveniente con el interés general, para pasar más tarde a una nueva tramitación administrativa sectorial, incluido un estudio de impacto ambiental si se considera necesario, y a la redacción del anteproyecto, que debería estar finalizado al año y medio desde adjudicarse el contrato, siempre que vaya bien. Plazos siempre delicados y que se alargan más tiempo del que la ciudadanía desearía, más aún en un proyecto que acumula tantos años de retraso. Un proyecto que definirá todos los espacios de la estación, adecuándolos a las demandas previstas: áreas de aproximación al edificio y aparcamiento público, vestíbulo, zonas de espera y de control de accesos, zona de andenes, áreas comerciales y de restauración, equipamientos terciarios o dependencias técnicas. También desarrollará la conexión e integración de la estación en su entorno en todos los ámbitos: urbano, urbanístico y paisajístico, dando especial importancia a los peatones, sin olvidar los trabajos de redacción del análisis del futuro del edificio de viajeros de Valencia Nord, declarada bien de interés cultural en relación con la nueva estación central y que ahora está afrontando la recta final de su profunda renovación, incluyendo su techo. Un proyecto, por tanto, al que le queda mucho por delante aún para empezar a verse hecho realidad y que suma un pequeño extra más a su calendario y al que no le perderemos la pista. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.